Cuando era pequeño, pensaba que mis juguetes tenían vida propia y que durante la noche se despertaban para hacer todas las travesuras que a mí no me dejaban hacer. Después, empecé a ver caras por todas partes y no fue hasta muchos años después que supe que ese fenómeno se llama pareidolia. Tal vez por eso siempre me han interesado tanto las marionetas, incluso estas tan terroríficas que recordaréis de vídeos anteriores. Desde mi primera visita al castillo de Saint-Chartier me sentí observado. Sentí que fueras donde fueras, había personajes que te miraban por todas partes, igual que mis juguetes cuando era pequeño. Mi abuela me dijo: no te preocupes, tus juguetes son en realidad guardianes. Están aquí para comprobar y asegurarse de que todo irá bien. Muchas décadas después, cuando Émeric de Lansignac me invitó por primera vez al castillo de Saint-Chartier, descubrí que era un lugar lleno de guardianes, incluso en los lugares más recónditos, como este excusado. En cualquiera de las salas del castillo te encuentras con alguno de estos personajes que te observa, pero muchos de ellos parecen ni siquiera mirarte, parecen más bien estar sedientos de que descubras su historia, de que venga Émeric y te cuente quiénes son y de dónde salieron. ¿Has sentido alguna vez una mirada clavada en tu nuca que te ha hecho pararte en seco, girarte para darte cuenta de que alguien estaba efectivamente mirándote fijamente? Pues esa es la sensación que tienes una y otra vez en cualquiera de las salas del castillo de Saint-Chartier. Hay que reconocer que algunos de estos guardianes parecen un poco menos amigables que otros. No importa cuál sea la época o la ambientación de cada sala del castillo, en todas ellas tenemos estos personajes que nos observan, curiosos tal vez de saber quiénes somos, pero sobre todo deseosos de que Émeric de Lansignac venga a contarnos quiénes son ellos. Como ya sabéis, muchas personas han vivido experiencias paranormales en el castillo de Saint-Chartier, y lo que me parece más inquietante de todo ello es que si estos objetos, estos personajes tuvieran vida, serían testigos silenciosos de todo. Si dicen que en los lugares con historia las paredes hablan, ¿qué no nos podrían contar estos objetos que han recorrido el mundo para acabar en esta morada milenaria? De todos los objetos que viven en el castillo de Saint-Chartier con Émeric de Lansignac, para mí el más humano, o tal vez el más humanizado, son las máscaras, y más concretamente las máscaras africanas. En esta sala nos encontramos con obras de arte que han atravesado este mítico continente, tal vez en momentos dramáticos de su historia. Me imagino a los artesanos esculpiendo en madera o en piedra estas increíbles máscaras, pero me imagino también a las personas que se las ponían para llevar a cabo ceremonias teatrales o de brujería. Pero no nos dejemos llevar por la imaginación ni por la irracionalidad. Todo lo que vemos y oímos en el castillo de Saint-Chartier tiene una perfecta explicación lógica y científica. ¿Y esto que estáis viendo? Son solo objetos inertes. O al menos eso es de lo que uno intenta convencerse al cabo de varios días en el castillo de Saint-Chartier conviviendo con todos estos amigos. Sed buenos, sed buenas y hasta la próxima en Lúgubre pero Habitable.